se dicen el número del avión y la puerta donde está. Pero a cada momento, su atención, por favor. Su atención. Y en esta mañana ruego su atención, por favor, porque el avión va a salir también. ¿Sí? Leo a partir del verso 16. ¿Lo tienen todos ahí? Digo su atención porque son palabras duras, son palabras fuertes, son palabras desgarradoras, pero a la vez son palabras que contienen esperanza. Así que su atención, por favor. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Leer esto hoy, predicar de esto hoy, en concreto de algunos versículos que todos habréis notado, hoy un predicador ya se la juega. Le pueden estar diciendo que atenta a los derechos civiles, le pueden estar diciendo que va en contra de esta sociedad, le pueden acusar de unos cuantos cargos. Pero voy al principio. El Evangelio
es el que dice esto. Y el mismo evangelio que acusa es el mismo evangelio que es poder de Dios. Pero poder de Dios ¿para qué? Para salvación justamente de todo esto que es aborrecible y que hoy el ser humano saca bandera con orgullo, entre otras cosas dice, aquí estamos nosotros. Hemos cambiado la verdad por la mentira. Profesando ser sabios, nos hemos hecho necios. Y hay de ti y hay de mí, si no subes al barco, te embarcas con todos ellos y levantas la bandera. Eres un retrógrado, eres un anti. Pero mis hermanos, tengamos las cosas claras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los tiempos cambian, la moral cambia. Lo que no se podía hacer hace 5 años, hoy casi se obliga a hacer. La moral cambia, los tiempos cambian, pero Dios es inmutable, Dios no cambia. Y su palabra tampoco. Entonces, Dios no tiene que adaptarse a estos tiempos. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la palabra. Si no, estamos fritos. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios quiere decir poder sobrenatural de Dios. ¿Y por qué sobrenatural? Porque el Evangelio da vida a los muertos. ¿Muertos en qué? En delitos y en pecados. Hablábamos y predicábamos el domingo pasado que el pecado tiene un ADN doble que conmuta así. Su naturaleza es el engaño y su efecto es el endurecimiento de corazón. Por eso Satanás es el padre de la mentira y el engañador de este siglo. Poder de Dios para salvación. Todos sabemos aquí que evangelio significa ¿qué? Buenas noticias. Y las buenas noticias, como también enseñamos aquí, solo tienen sentido cuando primero se conocen las malas. El ejemplo es muy tonto, es muy simple, pero muy práctico. Si a una persona que desconoce que está enferma, aunque esté enferma de gravedad, yo ahora voy y le doy, mira, aquí hay un jarabe, aquí hay una medicina, que si la tomas te va a curar del cáncer. Puede ser que sea verdad que la medicina esta le va a curar del cáncer, pero va a ser una sorpresa decirle a una persona que esta medicina le va a curar del cáncer si primeramente esa persona no está informada de que tiene cáncer. ¿Cómo va a valorar el remedio? ¿Cómo va a agradecer esa medicina? En cambio, fijaros, si él desconoce su propia enfermedad, no es candidato a ser ni agradecido ni a valorar el remedio que se le está ofreciendo. Por lo tanto, hay buenas noticias. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio da vida a los muertos. Pero primero hay que reconocer que estás muerto. Primero tienes que darte cuenta cómo estás tú a los ojos de Dios. Y que al final en el juicio con quien nos las vamos a ver no es con los hombres, sino que es con Dios. Entonces, las buenas noticias siempre tienen sentido, se agradecen, se valoran y se disfrutan cuando primero están claras cuáles son las malas noticias. ¿Entendéis? Va junto, es inseparable. El Evangelio son buenas noticias y esto es importantísimo. Y casi siempre lo saltamos. Yo me lo salté muchos años. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Esto es la clave. Por eso, su atención, por favor, en esta mañana. En el Evangelio se revela, se enseña, se manifiesta, se declara la justicia de Dios. Y esto es trascendental, ¿sabéis por qué? Porque tantas veces podemos decirle a alguien, o quizá nos han dicho a nosotros, o puedo predicar equivocadamente en una iglesia y decir, es que mira, a mi amigo Diego, que hoy nos acompaña, o a mi amigo Luis, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es que si tú ya eres bueno,
tú ya eres bueno, pero te falta una cosita. Y si tuvieras esa cosita, entonces ya sería esto la gloria. Es que en tu corazón, Diego Luis, hay un agujerito. Entonces en ese agujerito hay que poner a Dios. Y el día que pongas en ese agujerito a Dios, entonces, y esto me he cansado de escucharlo y a veces hasta de predicarlo, pero el problema del hombre no es un problema de vacío existencial, que lo es, que lo es. El problema del hombre no es un problema de propósito y de sentido en la vida, que lo es, sino que tanto el propósito, el sentido de la vida, el vacío existencial, no son más que consecuencias, son mini fracturas de una fractura mayor. ¿Sabéis cuál es? Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mi problema, tu problema, el problema de este mundo es un problema de justicia. Y como no hay justicia, no hay paz. Cuando no hay justicia, no puede haber paz. Y no hablo de la paz, de que Rusia o Ucrania firmen una paz. Hablo de la paz que puede sentir una persona aunque esté en Ucrania o esté en Rusia en este momento, o esté en Gaza, o esté en Jerusalén, o esté en Haifa. Hablo de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hablo de la paz que es la ausencia de guerra, sino hablo de la paz en medio de la tormenta. ¿Me siguen? Por eso nos dice Romanos que justificados por la fe, ¿cuál es el resultado? Que ahora tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Sin justicia no puede haber paz. Creo que era una serie, yo no la he visto nunca. Es verdad, no hay paz para los malvados. No hay paz, hay guerra. El hombre eterno fugitivo de sí mismo. Claro que cuando Dios viene a la vida de una persona, esa vida cobra sentido, cobra propósito, cobra significado. Claro que sí. Pero eso es ya la consecuencia de que esa persona ha entrado en paz, de que esa persona ha recibido la justicia de Dios, de que esa persona ha sido justificada, declarada justa, delante de los ojos de Dios. Era una abominación. ¿Por qué? Por el pecado que nos ha manchado a todos. Esta es la justicia de Dios. Por eso sigue diciendo Hebreos, seguid la paz que viene de la justicia, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. O sea, Dios está interesado no en tu felicidad ni en tu prosperidad material, primeramente, sino en que seas santo, porque sin santidad, aunque tengas mucha prosperidad, no verás a Dios. Y si no ves a Dios, el negocio ha sido un fracaso. Y repito, y el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? O sea, el Evangelio tiene un propósito concreto, específico, radical, intencional, la salvación. Y quizá ahora Giancarlo o Lauren dirá, ¿y de qué me tengo que salvar yo? ¿De qué tiene que ser salvado el ser humano? Pues mirar, versículo 18, mirarlo. ¿Por qué el ser humano tiene que ser salvado? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Aquí, para poder apreciar, valorar y disfrutar este texto de la palabra de Dios, imaginaros que ahora, tal como estamos aquí está el tribunal, Dios está en su trono sentado delante de todos nosotros, y aquí está el fiscal. Y el que hace de fiscal y de ministerio fiscal es el apóstol Pablo, que es el que escribe Romanos. Y Pablo, delante de Dios, acusa a todos los que estamos aquí, acusa a toda la humanidad
de la gravísima acusación que Dios tiene contra todos nosotros. ¿Y qué es esta? La acusación es, fijaros lo que hemos leído, mis hermanos. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Ahora lo explico. Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque el mismo Dios se lo manifestó. ¿Qué es lo que se conoce de Dios que les es manifiesto? Su creación. Su creación. Dice que su creación revela, manifiesta, declara, enseña, muestra su eterno poder y deidad. Es decir, Dios ha puesto su firma en el firmamento. Como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos hablan, no con palabras, por el Espíritu al corazón del hombre. Los cielos cuentan no cuentos. Los cielos cuentan, declaran la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, Pablo está diciendo que Dios le ha dado a todo hombre y a toda mujer la capacidad de entender esta evidencia, que la creación tiene un creador. Por eso en el Salmo Dios no habla de los ateos, habla de los necios. ¿Y por qué son necios? Porque dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y hoy en el siglo XXI, aunque vayamos con aviones supersónicos, aunque un doctor opere desde Japón a un paciente en Estados Unidos, y estemos hablando con 30 países a la vez, tecnológicamente quizá hay mucho progreso. Pero que haya progreso no quiere decir que haya moral, hermanos. No quiere decir que haya ética. No quiere decir que haya espiritualidad. Delante de Dios, el hombre sigue siendo el mismo. Si no nace de nuevo, si no es tocado por la palabra que predicamos en esta mañana, si su espíritu no toca su espíritu. Lo mejor que puede hacer el hombre delante de Dios sigue siendo hinchazón y podrida llaga. Nuestra justicia delante de Dios, dice el profeta Isaías, que son trapos de inmundicia. Si tienes un trapo de cocina con el que normalmente cae una gotita de aceite, salta de la paella, friegas un poquito de agua que saltó y el trapito no lo cambias 3 o 4 días, aunque es el trapito tuyo y lo reconoces, apesta, ¿no? Pues imagínate, dice que Dios, ¿no? Que nosotros cuando vamos nosotros justificándonos con nuestros argumentos y razones, dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia. O sea, vamos con todos los trapos sucios de la cocina de años y años y años, con una peste que no se nos puede ni recibir, a decirle a Dios cómo son las cosas. Estamos locos, hermano. Estamos locos. Estamos locos. Así que Dios, primeramente, esto es lo que Pablo dice aquí, su eterno poder y deidad, el poder de Dios, la divinidad de Dios, la existencia de Dios, basta sencillamente tener 2 ojos en la cara y mirar. Y mirar. Pero Dios todavía es tan bueno que no solo ha dejado la firma de la creación, ha dejado una firma interna dentro de ti. Hay muchas cosas que estamos repasando en esta mañana porque nos viene bien repasar y seguir aprendiendo. Porque las cosas se nos olvidan con facilidad. ¿Cómo es que cuando miras donde no tienes que mirar, hay una campana que dentro hace... ¿Cómo es que cuando tocamos lo que no tenemos que tocar, aunque no se escucha un sonido audible, no es con decibelios, cómo es que hay una campana que suena dentro? ¿Cómo es que cuando uno roba, cómo es que cuando uno va a 80, aunque no esté la policía y en el disco pone 60... Porque Dios también nos ha dotado de una conciencia, de un ADN, un resto espiritual a pesar de nuestra caída y fracaso, que todavía suena y que nos dice que lo bueno debe ser reconocido como bueno y que la maldad
por mucho que la pintes, es maldad. Pero el hombre ha decidido resistir con toda la fuerza de su corazón la verdad del Señor. Por lo cual quedamos sin excusa delante de Él en el día del juicio. Porque recuerdo que está establecido que no es que se murió el perro y se acabó la rabia, sino que la Biblia dice en 1 Corintios que está establecido para todos los hombres que mueran. Aquí no se queda nadie. ¿Os dais cuenta de esto, no? Pero después de que aquí no se queda nadie, vamos delante de Él. Y hay que dar cuentas. ¿Qué hemos hecho con la vida que nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con su misericordia, con su gracia, con sus dones, con sus talentos? Si realmente hemos vivido para su gloria o para la vanagloria del ser humano. Verso 21. Mirar que esto parece como, y Dios, y Dios. La palabra de Dios nos repite en el verso 21 que desde la antigüedad, habiendo conocido a Dios, ¿cómo que habiendo conocido a Dios? O sea, una persona puede ser no salva, una persona se puede ir de cabeza al infierno, pero conoce a Dios. ¿En qué sentido? Tenía testimonio de la existencia de un Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Das gracias no por el plato de comida de hoy. Das gracias por tener una cama. Das gracias por tener un vestido. Das gracias por la poca salud o mucha que tienes. Das gracias porque puedes pagar tus facturas, ¿no? O Dios tiene que enseñarnos que podemos estar 100 veces peor todavía. No le dieron gracias. Y fijaros, cuando no se glorifica a Dios, cuando a Dios no se le pone en el trono, no porque yo le ponga en el trono, porque el trono de Dios es inconmovible, sino cuando no entiendo que yo no estoy en el trono, sino que en el trono está Dios. No le glorifico, no le doy la gloria, no le doy el reconocimiento, la alabanza, el temor, el respeto, la gratitud. ¿Sabéis lo que pasa? Que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Un corazón entenebrecido es un corazón lleno de tinieblas. O sea, con otras palabras, yo sé que hay un Dios. Mentalmente, racionalmente, hay evidencias, hay un Dios. Pero voy a vivir como si no lo supiera. Y voy a vivir como si Él fuera sordo. Voy a vivir haciéndome el loco. Qué manera de engañarnos, hermanos. Y termino, esta es la acusación de Dios a través de Pablo, ministerio fiscal, en su tribunal, a toda la raza humana. Y el hecho de no haber glorificado a Dios, porque todos los que estamos aquí, hoy decimos que estamos en la iglesia. Eso sí, si estamos con Dios, eso solo Dios lo sabe. ¿Quién de aquí realmente tiene destino al cielo? ¿Quién de los que está aquí realmente se ha convertido a Dios? Eso tienes que saberlo tú, yo no lo puedo saber por ti. Pero Pablo dice que las consecuencias de no haber glorificado a Dios, de no haber sido agradecidos con Dios y de darle la espalda a Dios en nuestra necedad, son tres. Tres tremendas consecuencias. Brevemente os digo cuál es cada una de ellas. La primera está en el versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el hombre es un religioso incurable. El hombre ha sido creado para la alabanza de Dios. El hombre es un ser religioso. El hombre es un ser trascendente. El hombre es un ser dotado de sensibilidad y capacidad espiritual. El hombre ha sido creado para que el hombre encuentre en su creador, en Dios, su satisfacción. Mi hermano, mi hermana, amigo mío, si resulta que tú te apartas de el Dios que te ha creado, es imposible que tú puedas tener satisfacción. Tendrás marcha, tendrás juerga, tendrás burla, tendrás risa, tendrás chiste fácil,
Pero satisfacción, plenitud, la llenura de su espíritu, imposible. Por eso el hombre vive en esta locura. Quiere a través de las cosas, creadas, recibir lo que las cosas creadas nunca le pueden dar. Porque lo que el hombre necesita es al creador de las cosas creadas. El que cambia de la vida de las personas no son las cosas. El que cambia la vida de una persona tiene que ser otra persona. El que cambia de la vida de una persona no puede ser un palo de madera. El que cambia de la vida de una persona no puede ser una cruz de oro o de diamantes. El que cambia la vida de una persona tiene que ser otra persona. Y Dios en su Hijo, segunda persona de Jesucristo, nos da la mano y nos da el poder para levantarnos de los muertos escuchando su palabra. Y el tema gravísimo es que si saco a Dios de la ecuación, si saco al que me ha parido, si saco al que me conoce, si saco de mi vida al que me ha creado, no solo no voy a tener satisfacción, sino que, atención, me voy de cabeza hacia la idolatría. Porque, repito, soy una persona religiosa. Somos religiosos. Estamos creados para adorar. En esta tierra, una persona sirve a Dios o sirve al diablo, lo sepa o no lo sepa. Una persona adora a Dios o sirve a otro. Pero aquí todo el mundo sirve. De la misma manera, la idolatría es esto. Es estar viviendo diciendo, hasta que no tenga eso, no puedo ser feliz. Hasta que no consiga aquello, mi vida no va a tener sentido. Y siempre estamos. Y nunca lo alcanzas, y nunca lo alcanzas. Y cuando lo alcanzas, pasa un mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cosas son de naturaleza material, terrenal, temporal, de corto alcance. Y el hombre es un ser eterno, de largo alcance, espiritual. Lo material tiene una función en nosotros. Si no comemos, nos morimos. Pero lo material no es el fin de nuestra vida. Ahí tenéis a Cuba. El materialismo histórico, el marxismo, ahí tenéis a Venezuela, ahí tenéis a todo. Desechos, podridos, hechos puré. Mirad los países que están dedicados a la idolatría. Mirad los países que están dedicados al animismo. Mirad los países que llenos de santeros, de abacuás, de paleros. No es que la incultura se los come. Los demonios se los comen. Los demonios se los comen. Y encima ellos engañados, ¿por qué? Porque creen que están haciendo lo que le da la gana. Y están haciendo lo que la gana le da a otro. Samuel, ¿qué pasa, hombre? Primera parte. Cambiaron la gloria de Dios y resulta que le quieren dar la gloria a las criaturas. Imagínate en el trono de Dios, esto es un imaginar, en un trono al que no se puede acceder, porque Dios vive en luz inaccesible, que ninguno de los hombres de esta tierra ha visto ni puede ver, en un trono que quema, porque Dios es espíritu, ¿a qué persona vas a sentar ahí? Si antes de llegar a 1.000 millones de kilómetros de ese trono ya te has descompuesto. Si no te puedes ni acercar al sol, que es una estrella creada por él. Y nosotros nos vamos a sentar en el trono de Dios. Locura. Segundo punto, verso 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Dónde vas llevando esa estatua por el medio de la calle? ¿Dónde vas? O sea, tu mínima esencia racional que te dice que hay un creador es la misma que te dice, delante de un palo de madera me tengo que inclinar. Como dice el salmista, ¿que no has visto que tienen boca y no hablan? Los ídolos. ¿Que no has visto que tienen oídos y no escuchan?
no te has dado cuenta ya en todos los años de tu vida que tienen ojos pero no ven? Y que es semejante a Él el que los hace, sordo, ciego y mudo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ahí es fatal negocio. La religión. Al cambiar la verdad de Dios por la mentira, ahora tenemos un problema muy grave. Y es que el GPS, nosotros pensamos que marca bien, pero el GPS está totalmente distorsionado. Y llamamos verdad a la mentira, y llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esto no se arregla con unas clases de ética o de espiritualidad trascendente o con un retiro de 5 días, tomando unos alimentos sanos, no. Esto pide un cambio, esto un cambio de muerte a vida. Os doy un ejemplo que le escuché al pastor Michel Sugelen de la locura del ser humano y a ver qué me dices de esto. En Estados Unidos, si matas el huevo o robas el huevo de un águila calva, una bestia impresionante, te vas a la prisión. Y para salir de allí tienes que pagar de 5 a 10.000 dólares de multa. ¿Has escuchado bien lo que te estoy diciendo? Y no es que diga, hombre, no, me parece muy mal. Me parece muy mal. Por robar, por matar el huevo de un águila calva, de momento la prisión. Y después de 5 a 10.000 dólares de multa. Ahora, si una madre mata a su propio hijo en su propio vientre, todo está bien. Todo está bien. No hay pena. ¿El aborto es legal? Sí. ¿El aborto es moral? Leyes de hombres. Pero aquí estamos hablando de la ley de Dios y de la justicia de Dios. ¿Escuchas eso, mi hermano? Puedes asesinar a tu hijo en tu propio vientre. Pero es legal. Pero como destroces el huevo de un águila, te vas de cabeza a la cárcel, ¿eh? Como decía mi esposa Mari, con 16 años puedes cambiar de sexo. Imposible realmente. Pero para ir a la excursión del colegio, papá te tiene que firmar el permiso. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y entonces, tercero, punto. Primero se cambia la gloria de Dios por la vanagloria de los hombres. Después se cambia la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Y ahora viene otro cambio. El hombre deja el uso natural de la mujer. Y no es que aquí ahora disparamos a homosexuales. No. Aquí disparamos, Dios dispara a todos. Homicidas, inmundos, envidiosos, a todos. Pero vete esto, porque este ejemplo tiene una connotación muy especial. Hombres, sexualidad con hombres, y mujeres, sexualidad. Mis hermanos, el mayor campo donde se mide la perversidad moral de un ser humano, ¿sabéis dónde es? Es en el sexo. En las relaciones sexuales es en la esfera, es en el área donde más se puede llegar a ver lo depravado que está un ser humano. Y dices, hombre, matar a una persona, eso es terrible. Pero te digo, una prostitución infantil. Ver en Cuba a un abuelo de 70 años con una criatura de 14 años paseando todo orgulloso por el paseo. En Cuba, bueno, y los filósofos. Ahí tienes a Séneca, ahí tienes a Aristóteles, los clásicos, el saber del mundo.
Si no tienes eso, no eras nada. ¿Sabéis que muchos de estos filósofos, no sé si era Séneca, tal como acababa de dar la clase, decía, ven cariñito, y entraba un niño de 8 años y contra natura. ¿Esa es la sabiduría que quieres? Y nosotros nos vamos a dejar intimidar por todo esto. Cuando realmente Dios nos ha puesto en esta tierra para ser luz y para ser salvación de nuestros semejantes. ¿Escuchas lo que está diciendo la palabra de Dios hoy aquí? Sexo con animales, sexo con muertos. El sexo desata la locura y la perversión en un grado que ninguna otra pasión. Ahí se puede ver realmente, perdón la expresión, estamos endemoniados. Y es cuestión de horas, que uno de los personajes famosos que guían al mundo se case con su gato o con su perro y que esto también se apruebe, ¿eh? Esto es cuestión de horas, ¿eh? ¿Qué te digo? Lo vamos a ver. Dice que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres y los hombres cambiaron el uso. Fijaros que cuando dice que Dios les entregó, no es que Dios los agarra por la cabeza y dice, tú serás homosexual, tú serás lesbiana, tú serás un fornicario, tú serás... No. Sino que Dios dice que cuando entrega a alguien, Dios lo único que hace es apartarse de esa persona. Es como que Dios quita los frenos ya. Le deja que recoja el fruto de todo su extravío. ¿Entendéis? No es que Dios empuja al pecado. Eso es imposible teológicamente. Dios es santo. Sino que Dios, que tiene su paciencia, su misericordia con todos los que estamos aquí, unos cuantos días, unos cuantos miles de días, diciendo nuestra conciencia, su creación, nuestros amigos, quizá la familia, quizá un sermón, quizá... Por aquí no. Por aquí no. ¿Por qué será que cuando estamos al borde de la muerte, por qué será que hasta el más incrédulo, cuando está delante de un trauma, de un accidente, de una catástrofe, en su máxima angustia, lo primero que sale siendo es ¡Dios mío! Eso ni lo piensas. Eso es como cuando vas al médico y con el martillo te da ¡tac! Tú no le dices a tu rodilla que es reflejo, condicionado. Es ADN espiritual. Somos religiosos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si el objeto, que es Dios en este caso, yo soy su imagen, si me aparto del espejo, pierdo el rumbo. Totalmente. No, pero es que hoy estamos en este siglo, nosotros no somos modernos. Nosotros somos eternos. Nosotros vamos por delante del 21. Nosotros estamos ya en el 36. Y de otro lado, si esto es moderno, de moderno no tiene nada, porque en Sodoma y Gomorra ya estaba pasando esto. No hay nada nuevo debajo del sol. Nuestros deseos, por más fuertes que sean, no definen lo que está bien ni lo que está mal. No es que lo siento. Pues mira, puedes salir ahora de un balcón de un 7º piso y tú dices, oye, está la ley de la gravedad, ¿eh? Hay una ley. Yo no la siento esta ley. Así que me voy a tirar. Oye, que mira que aunque no la sientas, está la ley de la gravedad. Y las leyes se cumplen. Las sientas o no las sientas. Las creas o no las creas. Estés a favor o estés en contra. Las leyes se cumplen. Por eso son leyes. Inexorablemente. Las leyes no hacen distinción de raza, de cultura, de persona, de sexo, de nacionalidad. Las leyes se cumplen.
Se tiró del 7º piso porque no sentía la ley de la gravedad y de repente sintió la ley de la gravedad. Pero tuvieron que mandarle la mandíbula a sus padres. Cuando la sintió ya fue demasiado tarde. Así que termino, mis hermanos, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, Dios, pues Dios en consecuencia dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, por eso también viene la muerte al morir, a no ser que uno tenga tal depravación que su corazón ya es una piedra. Por eso hay momentos que mi papá hace 3 días decía, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Yo veo que está sufriendo. Me quiero morir, me quiero morir. Pero cuando se pone en la cama dice, José María, no me dejes, no me quiero morir. No me quiero. El temor a la muerte. El temor a la muerte. Y la muerte no es más que un megáfono. Otro dispositivo, otro chip del ADN que llevamos dentro. Que ves que aquí se apaga todo y que ¿dónde voy ahora? Y sabes, intuyes que vas a presentarte delante de Dios. Y allí ya no puedes cambiar la documentación. Cuando sales de aquí, los papeles están sellados eternamente. La documentación hay que sacarla de aquí. Para eso está la Iglesia, para expedir nuevos pasaportes. En el nombre de Cristo Jesús, sellados con su sangre, sellados con su espíritu, sellados con la verdad de su palabra. Dice Spurgeon de este texto que hay 21 pecados. ¿Quién no ha dicho? Bueno, es que ese es un drogadicto, ese está en la cárcel, es que aquel es un asesino. Pero yo soy buena persona. Despierta, despierta. Delante de un Dios santo no hay pecado grado 1 ni pecado grado 3. Delante de la santidad de Dios, en la misma lista está el homosexual que el envidioso, el murmurador que el asesino, porque la paga del pecado es muerte. Esta es la ley de Dios. Y según su santa ley, basta que hayas ofendido un punto de la ley, te la has cargado toda. Porque Dios es tan santo, tan puro y tan inmaculado, que en su presencia y eternidad no puede entrar una molécula de pecado. Santo, 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 cantan los ángeles en el cielo. Santo es el Señor. Santo quiere decir apartado del pecado, diferente de todo lo creado. Aquí hemos estudiado y hemos enseñado cómo la santidad de Dios trae terror al ser humano cuando Dios se manifiesta. Así que ves tú ahora predicando la teoría de la evolución. Mira la evolución. Desleales, sin afecto, implacables. 21 pecados. Esta es la evolución. El hombre ha evolucionado. El hombre delante de Dios está como hace 6.000 años. Si no recibe la misericordia de Dios. Podrás hablar en latín o en inglés. Podrás tener 8 licenciaturas. Podrás ser un crack de los negocios. Pero Dios dice que tu corazón delante de Él necesita un cambio radical porque está podrido por el pecado, está infectado. Y al cielo la infección no puede entrar. Tiene que quedarse aquí. Fijaros si es fuerte lo que hemos leído, que el pastor Spurgeon, no sé qué hora es, si he tomado mucho tiempo hoy, espero me disculpéis, hermanos, aunque no sé si voy a pedir disculpas por lo que estoy predicando, yo creo que no.
pero si os pido un poco de atención, que ya estoy terminando. Pero sabe el Señor por qué hoy se está predicando esto. Sabe el Señor porque muchos de los que estamos aquí estamos en una cuerda que nos estamos jugando la vida y todavía no nos hemos dado cuenta. Muchos de los que estamos aquí todavía estamos ciegos y jugando con el pecado. Y cantamos a Dios, pero vamos en el autocar que va de cabeza al infierno. Dios quiere hablarnos a muchos de aquí hoy, en esta mañana, y pedirnos sinceridad e integridad y que veamos cómo estamos. Y que nos demos cuenta que nos engañamos. Y que en cuanto pase un minuto que salgamos por esa puerta, si aún su Espíritu Santo no nos guía y nos acompaña, de lo que pasó esta mañana, como el que se saca una camisa. No tenemos remedio. Si tuviéramos remedio, el Hijo de Dios no hubiera tenido que bajar del cielo a esta tierra. Nuestra situación es tan grave, es tan caótica, es tan lamentable, es tan triste, que los hombres te podrán decir, eres un crack, el número uno, un number one, un fiera y un capo. Pero mi hermano, qué bueno si los hombres te dicen esto. Pero aunque los hombres te digan esto, si Dios no te está diciendo que es por ahí, de nada te va a servir a la hora de la verdad. Decía el pastor Spurgeon, para muchos el mayor predicador que ha habido en esta tierra después de Jesús, que él, en su iglesia del Tabernáculo Metropolitano de Londres, no se atrevía a leer este pasaje. Spurgeon, que con una caña le pegaba a diestro y a siniestro, que en su iglesia él no leía esto. Dice, palabras suyas, el primer capítulo de la carta a los Romanos es una porción terrible de la palabra de Dios. Casi ni me gusta leerla en voz alta, no está destinada a ser usada así. Léala en casa y quede sorprendido en su casa de los vicios horribles del mundo gentil. Y antes de llegar ya a la petardo final, por si alguno aquí está pensando, ostras, ¿dónde me he metido yo esta mañana? Diego, mi amigo, ya estaba avisado, ¿eh? O sea, te acuerdas de espantos. Pero oye, que Dios no es amor, Dios. Dios es amor y aquí en esta mañana está lloviendo, izquierda, derecha, están cayendo truenos, relámpagos, granizo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Como un Dios de amor va a dar por bueno al culpable. Como un Dios de amor va a dar por inocente al que es culpable. Como un Dios de amor va a permitir que sus criaturas se sigan destruyendo por el engaño y la dureza del pecado. Y voy a decir, qué bien, sigue adelante, chaval. Eso es amor. ¿Sabéis que el verdadero amor contiene una porción de ira? El que dice que ama a los niños va por la calle y ve a un sujeto haciendo turismo sexual y pasa por y dice, buenos días, chao pequeñín. ¿Ese tiene amor por los niños? Si tienes amor por los niños, te levantas ahí, pones verde al que esté ahí de turno y según cómo vaya la cosa hasta le puedes levantar por la pechera. Esto es amor. El amor tiene una ira santa. Porque lo demás es indiferencia. Y la indiferencia realmente sentir odio por las personas. Te importan nada y menos. Dios es amor. Pero Dios también es justo. Dios es justo, pero también es misericordioso. Pero también es verdad. Y claro, llega el final de todo esto. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Claro, la justicia de Dios dice, la paga del pecado es muerte. El que peque tiene que morir.
nos dio la oportunidad a través de Adán. Adán cayó, con él hemos caído todos. A partir de ahí estamos bajo la ley, no estamos bajo la gracia. Por lo tanto, el alma que pecare, esa tiene que morir. ¿Y qué pasaba en el Antiguo Testamento? Que cada vez que un israelita pecaba, tenía que ir al templo, presentarse al sacerdote, iba con un corderito, con una cabra, con una paloma. ¿Por qué? Porque ponía esa cabra en las manos del sacerdote, ponía esa oveja delante del sacerdote, el sacerdote ponía sus manos, imponía sus manos sobre el animal, simbólicamente representando que la culpa de ese hombre era traspasada a ese animal, una víctima inocente, pero enseñando que haber desafiado a Dios tenía que tener una consecuencia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Y aquel animalito que habías comprado, que habías cuidado en tu casa en un año, tú mismo tenías que ver cómo moría delante tuyo. Porque habías ofendido la santidad de Dios. Claro, llega el momento en que Dios decide hacer esta jugada celestial. Yo soy el mismo Dios que ha escrito esta ley. Yo soy el mismo Dios que ha dado esta justicia a los hombres. Y la justicia es esta. La paga del pecado es muerte. Quiero salvar al hombre. El hombre está enterrado, está muerto en delitos y pecados. Aunque soy un Dios misericordioso, aunque soy un Dios compasivo, si tomo al hombre y le digo, ya está, no pasa nada, yo mismo quebranto mi justicia. Porque mi justicia dice que tiene que morir el que la ha hecho. Entonces, ¿cómo se arregla ¿Cómo se arregla esta situación salomónica? Pues aquí viene Jesucristo, hermano. Porque resulta que la víctima que moría cuando era el animalito, Dios aceptaba el sacrificio, ¿sabéis por qué? Porque esa víctima era inocente. Pero el hombre, aunque muriera por sus pecados, tampoco se salvaría, porque es justo que muera por sus pecados y se cumple la justicia de Dios, pero no se salva. Recibe la paga de su pecado, la muerte, ahí te quedas. Pero Dios no quiere dejarnos en la muerte eterna. Quiere darnos vida eterna. ¿Y la vida dónde está? En el Hijo. Y entonces viene el Hijo de Dios, cuando es el cumplimiento del tiempo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en él, que era inocente, porque el Hijo de Dios es Dios mismo, 3 veces santo, sin mancha ni pecado ni contaminación, y en él, Dios descarga toda la ira de todos los pecados de los que tienen que ser su pueblo y sus hijos. De tal manera que se cumple la palabra que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Qué locura, ¿verdad? Que el injusto pague por su injusticia, eso es lógico. Pero que el justo tenga que pagar por el injusto, eso es lo que Jesús ha hecho voluntariamente por todos nosotros. Y de esta manera nos dice el Salmo 85:10, que así la misericordia y la verdad se encontraron y que la justicia y la paz se besaron. Y la justicia de Dios fue satisfecha. Gracias por vuestra atención.